En huellas hemos visto destellos de tu Hijo en cada ser. Tú fuiste, tú eres y siempre serás nuestra vida. Tú fuiste, tú eres y siempre serás nuestro guía. Brillas y sigues brillando, seguiremos caminando. Hablas y sigues hablando, seguiremos escuchando. Buenos días, hermanos, todavía. ¿Se escucha bien atrás? ¿Luquita escucha bien? ¿Sí? Si le escucha, ya estamos todos listos. Bien, entonces, así para no temblar mucho, a veces llegan los nervios, no tan nervioso como el protagonista del sermón de hoy, que ya vamos a ir viendo. Como hemos visto hasta este domingo, el nombre de esta serie se llama Linaje del Salvador, donde vamos viendo las distintas familias que antecedieron a nuestro Señor Jesucristo. Lo vamos a corroborar por las distintas genealogías que podemos ver en los evangelios, como también en un libro muy particular que veremos el día de hoy, en Ruth. Les voy a invitar entonces que abran sus Biblias o sus aparatos inteligentes, los smartphones, en Ruth capítulo 4. Sin embargo, Ruth es un libro muy breve, entonces y además es un libro narrativo histórico, es decir, va contando una historia de forma cronológica con algunos aspectos que nos van a aclarar qué es lo que nos quiere decir el texto finalmente en su último capítulo, que es Ruth capítulo 4. Así que vamos a ir haciendo un viaje. Sin embargo, para abrir este sermón, le he titulado, para comenzar bien febrero, Ruth capítulo 4, una historia de amor. Como contexto entonces, le voy a invitar de que nos vayamos a Ruth capítulo 1. ¿Qué nos cuenta? ¿Perdón? ¿No se escucha? ¿Sí? Más o menos. ¿Ahora sí? Ya. Sí, se escucha mejor. Bien, ¿qué nos dice entonces Ruth capítulo 1? Nos empieza a contar la historia de una familia, que a diferencia de las familias anteriores, teníamos como a grandes héroes de la fe o héroes de la Biblia como Abraham, Isaac, Jacob, pero ahora nos cuenta la historia de una familia de Belén, un país pobre, un país pequeño, y una familia prácticamente cotidiana como la mía, como la suya quizás. Y esta familia se compone de Elimelech, su esposa es que Noemí, y sus dos hijos que son Malón y Kelión. ¿Qué es lo que ocurre con esta familia? Que a través de la hambruna, ellos deciden viajar desde Belén hacia otro país, un país extranjero, con otra cultura, con otras creencias, que se llamaba Moab. La familia entonces viaja a Moab y, como es de costumbre, claramente se asentan en esta ciudad y el tiempo empieza a transcurrir, empiezan a hacer su vida, los hijos empiezan a crecer también. Entonces tenemos de que Malón o Mahlón, dependiendo de la versión que usted tenga de la Biblia, y Kelión se casaron con dos mujeres moabitas. Malón se casó con Ruth, que es el nombre de nuestro libro, y Kelión se casó con Orfa. Tristemente llega la tragedia a esta familia. Elimelech, el padre de la familia, fallece. Los dos hijos de Noemí, Malón y Kelión, también fallecen. Noemí, que era extranjera en esa tierra, queda completamente sola y desamparada con sus dos nueras. Noemí, este libro nos da a entender que era una muy buena suegra, muy cariñosa, porque le dice a sus nueras que no se preocupen por ella, que hagan su vida, ya que ella ya no tenía más hijos. Aquí no, la ley del levirato, que es cuando un hermano muere, el cuñado tiene que casarse con la esposa, aquí ya no puede ocurrir más, porque ya no hay más hijos, ya no hay más hermanos. Entonces les dice ella que hagan su vida libremente. Orfa toma la decisión, a pesar de que la acompañó, dice la Escritura, un buen tiempo, lloraron juntas, pero toma la decisión de aceptar esta propuesta, quedar libre y se vuelve a la casa de sus padres. Pero aquí hay algo muy curioso que vemos en Ruth, que ella no se quiere separar de su suegra. Y le dice en Ruth capítulo 1, versículos 16 al 17, no me ruegues que te deje
y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Una mujer empoderada. Me voy contigo, donde quieras. A quien tú adores, yo voy a adorar. Donde tú mueras, yo voy a morir. Y eso es algo trascendental en la historia de este libro. Ellas se devuelven entonces a Israel, ya nos vamos ya al capítulo 2, y aquí es donde empieza una historia, como lleva el título, una historia de amor en particular. Ruth entonces toma la decisión, aparte de acompañar a su suegra, le dice, no me voy a quedar tranquila, voy a trabajar a la tierra del pariente que nos pudiera redimir. El nombre de aquel varón era Booz. Y aquí podemos ver tal telenovela mexicana, o al que le gusta la cultura coreana, un K-drama, ¿sí? Dorama, ahí me confirman. Vemos entonces que llega el jefe, Booz, y dice, ¿y ella quién es? Y le dicen, ella es la nuera de Noemí, vino a trabajar acá. Se acerca a ella y le dice, no te vayas a trabajar a otro campo. Aquí comenzamos con el capítulo donde empieza la canción, donde uno empieza a ver los dos protagonistas que dice, estos dos terminan juntos. ¿Le ha pasado con alguna comedia? Pasión de Gavilanes, ¿no? Uno ya como que empieza a notar, conforme nos va contando la historia, que algo va a ocurrir entre estos dos, y el capítulo 2 nos cierra de esta forma de que Booz ya se ve interesado por Ruth y le dice de que no se vaya a trabajar a otro campo, y Ruth trabaja ahí aproximadamente, podemos contar 120, 150 días, que es lo que puede durar el tiempo de la siega de la cebada, y además trabajó también para el tiempo de la siega del trigo. En el capítulo 3, ahora sale otra protagonista, Noemí, que ahora ella actúa como una especie de Celestina, para los que estamos un poquito más pasados de edad. Para lo otro es lo que empiezan a hacer gancho, un chipeo, como dicen los lolos, donde ella le empieza a dar algunos consejos a Ruth para que se vaya acercando a Booz, y le dice de que entonces se arregle, se perfume, se unja, vaya a trabajar entonces a la era donde estaba Booz, pero ahora se produce una especie de diálogo entre Booz y Ruth, un poco más profundo que el primer encuentro que tuvieron ellos, y ahora Booz hace una promesa con Ruth y le dice, te prometo que se te va a redimir. Tristemente Booz, que ya vemos que había un interés un poco más allá con Ruth, no era el primero en, podemos decir, como en jerarquía o en orden para redimir a Ruth, sino que había otro pariente que era aún más cercano. ¿Cómo sucede, digamos, cómo acontece esta ley del levirato? Que cuando no había un hermano, el resto de parientes estaba libre de redimirlas, entonces Noemí estaba aún desamparada, porque si bien habían parientes cercanos, no era como su obligación directa redimirla, pero sí era obligación seguir este orden en caso de querer redimirlas. Y Booz le dice, si él no quiere redimirlas, yo la voy a redimir. Y así llegamos entonces al capítulo 4. El primer punto de este sermón le he puesto por título La redención, una expresión de amor, que podemos ver en versículos del 1 al 12. Booz entonces acá podemos ver de que toma una decisión, hace un plan Booz. ¿Qué es lo que nos dice entonces Ruth capítulo 4? Ahí vamos a dirigirnos. Dice entonces que Booz subió a la puerta y se sentó y esperaba a que pasara aquel pariente. Y cuando lo ve pasar le dice, fulano, ven acá y siéntate, y él vino y se sentó. ¿Qué es lo que ocurre en este tiempo, en los tiempos de los jueces? Recordemos entonces que el gobierno de Israel, primeramente había una especie de gobernante que fue Moisés, después fue Josué. Cuando fallece Josué empiezan a aparecer los jueces, que son un grupo de personas, de ancianos, que son los que empiezan a tomar la decisión de las cosas, podemos decir, como legales que ocurrían en el pueblo, y todo esto era a través de lo que dice acá, como en la parte de las puertas, ahí donde se reunían y ocurría todo esto como lo que puede llamar hoy día la notaría, pero allá eran las puertas de Israel. Pero acá vemos que hay una intención de Booz, hay un plan, porque él intencionalmente va hacia, podemos decir, esta notaría, la puerta, espera a que pase el pariente, ya que era un lugar muy concurrido a las puertas de Israel, y además, dice el versículo 2, que él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y le dijo que se sentaran, y ellos se sentaron.
Cuando esto ocurría era porque lo que se iba a realizar era algo que iba a ser en serio. Algo que iba con una intención de poder culminar algún trámite legal. Entonces aquí empieza a ocurrir una conversación. Recordemos que vos tenías un interés al respecto de Ruth, porque al momento de que ellos redimían, ¿en qué consistía? De que ellos tenían que pagar por un terreno que tenía Noemí a nombre de Elimelech, y aparte, esto era como un pack que no podía rechazarse, venía también el tomar a Ruth como mujer y casarse con ella, para que continuara la descendencia en nombre de Elimelech. Pero vos acá solamente menciona el tema del terreno. Y empieza a conversar con fulano, no aparece el nombre de este pariente, y le dice, tenemos a nuestra pariente que es Noemí, ella tiene un terreno, acá podemos ver entre el versículo 3 al 4, entonces le dice, hay que redimirla. Si tú quieres redimirla, adelante. Aquí el pariente vemos que había una intención detrás, porque dijo, Noemí estaba sola, no desconocía la personalidad de Ruth, no sabía que existía. Entonces él dice, yo la voy a redimir. Y acá la palabra que en hebreo nos da un énfasis en esto, yo redimiré. Él quería redimir. ¿Pero por qué quería redimir? Porque al no saber que estaba Ruth, él podía comprar el terreno, Noemí iba a fallecer y esa tierra quedaba sin dueño. Entonces el pariente iba a quedar con su terreno legal por su descendencia, por su linaje, y además con la tierra de Noemí. Aquí podemos ver el clima de la historia. Cuando Booz, con todo su plan de poder casarse con Ruth, se va por tierra. Porque si el pariente redimía, no se podía casar con Ruth, él iba a comprar, y ahí hasta ahí quedaba el plan de Booz. Ahí es cuando uno queda la comedia, el capítulo se acaba, y hay que esperar al día siguiente para ver en qué pasó acá. Pero acá Booz saca su carta trampa. Aquí Booz saca su segundo plan y dice, el mismo día que compres, versículo 5, que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y aquí el pariente responde, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad, redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Aquí el plan del pariente también se va por tierra, porque ahora significaba de que él tenía que tomar como esposa a Ruth y su descendencia no iba a ser su descendencia iba a ser parte de Elimelech. Entonces, algunos comentaristas dicen que quizás este hombre también se ve privado de tomar o de redimir a esta familia porque quizás estaba casado, otros cuestionan el actuar de este pariente al no tomar responsabilidad de poder redimirlas, pero acá, mis hermanos, vemos una especie de sombra. Una sombra que estamos hablando de la redención, alguien que tenía un plan y alguien que estaba privado de poder actuar para redimir. Tenemos a Booz que hace todo este plan para hacer la redención, tenemos al pariente y tenemos una situación. ¿Le parece familiar? Estas son las sombras, mis amados hermanos, de Cristo y de nosotros. Nosotros, por más que quisiéramos, por más que tuviésemos el interés de acercarnos a Dios, de acercarnos a Cristo, de acercarnos a la Biblia, de cumplir la ley, estamos imposibilitados por nuestros intereses. Estamos imposibilitados, mis amados hermanos, porque estamos inclinados al mal. Estamos imposibilitados porque no podíamos hacer o cumplir la ley que Dios había impuesto. Así como este pariente estaba imposibilitado de finalmente redimir a Ruth, nosotros también estamos imposibilitados de incluso redimirnos a nosotros mismos. Pero gracias a Dios, gracias a su divina misericordia, había un Booz que sí podía redimirnos y sí estaba con el plan de redimirnos. Si nosotros, amados hermanos, vamos como combinando estas historias, vemos una nueva perspectiva respecto a esta redención, a la salvación de Dios, a la salvación de Cristo. Porque anteriormente estábamos viendo una historia literalmente de amor entre Booz y Ruth, un interés amoroso, un interés quizás romántico. Pero cuando ponemos esta perspectiva de que puede ser Cristo y puede ser nosotros, vemos cómo puede ser el amor de Dios hacia nuestras vidas. De que sí había un plan, de que sí había una intención, de que sí se pensó antes de poder hacerlo.
Y ahí es cuando nos preguntamos, quizás, como dice una alabanza, ¿qué manera extraña para salvar? Porque ahora, cuando pensamos, en verdad, Cristo pensó en mí cuando estaba en la cruz. ¿Tanto amor podía tener alguien de no mirar su propio interés para darle bien a alguien que quizá no tenía ningún interés en él? Que además amaba o deseaba ir en contra de su voluntad. Aquí vemos a vos que desinteresadamente, porque al final él, por lo que da a entender la Escritura, no tenía descendencia. Su linaje no iba a ser de él. Él no tenía la responsabilidad directa de redimir a Ruth y a Noemí, pero sí lo desea. ¿Y por qué? Por amor. Tanto amaba vos a Ruth que él no se vio a sí mismo, no vio sus terrenos, no vio su propiedad, no vio su linaje, no le importó que quizás su nombre quedara registrado en la historia de las genealogías que quizás iban a continuar, que más adelante vemos para dónde iba, y como ya sabemos, llegó al Salvador, al Mesías. Pero vos no miró eso, porque no era su obligación, sino que lo hizo por amor. Más adelante vemos la historia, para ir interiorizando en esta cultura, que ahora se hace un intercambio especial, donde ahora este pariente que es fulano se intercambia la sandalia con vos, y ahí donde los jueces dicen, lo hemos visto, aquí ha habido un intercambio real. Cuando uno va a notaría, cierto que firma, hay un papel, en ese tiempo no había notaría, no había papeles, no había para firmar, entonces lo que ellos hacían era un intercambio de la sandalia, que intercambiaba entonces los roles para que vos pudiese redimir. Nosotros también tenemos una sandalia en nuestra historia. ¿Cuál será? La cruz. Los clavos, los látigos, la corona, la humillación, la negación, la traición y la cruz. Todo ese pack nos dio la salvación. Todo ese pack que uno dice, ¿queremos ser traicionados? Yo creo que no. ¿Queremos ser negados? Yo creo que no. ¿Queremos que nos pongan un corona de espina? Yo creo que nadie quiere sufrir. Nadie quiere sufrir ni emocionalmente con la negación y la traición, ni físicamente con todo lo que padeció Cristo. Pero se ocurrió ese intercambio de roles, ese intercambio de lugares, donde Cristo toma nuestro lugar para poder redimirnos. Y hoy estamos aquí, escuchando su palabra. Quizá igual de pecadores, como cada día domingo tenemos esta sección de confesión de pecados. Pero gracias a esto. Un recordatorio más quizás de esta historia de amor, de cómo Cristo nos amó, de cómo Dios nos amó hasta tal punto de hacer este intercambio. Si lo pensamos, era Dios. Como vos no tenía nada que ganar, nada que ganar. Él pudo haber creado nuevos humanos, Él pudo haber hecho nuevas personas perfectas, pero decidió hacer todo esto intencionalmente por amor a su vida y a mi vida. Pero esta historia de amor continúa en este segundo punto, donde no solamente lo vemos en la redención, sino también vemos el amor en la providencia perfecta de Dios. ¿Qué es lo que nos dice entonces el versículo del 13 al 16? Dice entonces, vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Aquí ya estamos viendo que está creciendo la familia. Y las mujeres decían, y miren a quién le decían, fíjese bien, y las mujeres decían a Noemí, no a Ruth, a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Como les decía, la historia aquí va dirigida a Noemí. Recordemos la historia de Noemí. ¿Cómo empezó todo? No empezó agradable, empezó con una hambruna. Y aquí nos tenemos que preguntar qué tan grande tuvo que haber sido la hambruna para irse de su tierra, de su cultura, de su lengua, a una tierra que por ley estaba, no voy a decir maldecida, pero estaba como privada a los israelitas. Si nos vemos la historia en Éxodo, en Números, vemos que ya había una especie de rechazo de los israelitas a los moabitas porque su cultura y su adoración era completamente distinta. Pero aún así esta familia, por la hambruna, por la necesidad, decidieron
emigrar. Entonces claramente empezamos con una hambruna y una necesidad muy grande. Segundo, el poder adaptarnos a esta nueva tierra. Nueva lengua, como le decía, nueva cultura, nuevos dioses, nuevas personas. Sin duda alguna, esta historia no comenzó bien. Y para darle el remate, se muere su esposo y se mueren sus 2 hijos. La palabra también nos dice, a nivel de alegoría, de analogía, sufrimiento como mujer que pierde a su hijo único. No sé si se ha encontrado con ese versículo. Si bien esta mujer tenía 2 hijos, pero los pierde todos, a los 2, además de su esposo. El dolor emocional de perder a su familia. Y hoy añadámosles también una viuda. Ya era difícil ser viuda en Israel. Y la historia nos relata también cómo era difícil vivir en viudez, desamparado, ya en Israel. Imaginémonos entonces ahora en el extranjero. La vida de Noemí ciertamente estaba muy difícil, desolada, desamparada. Solamente le quedaba un granito de esperanza, que alguno de sus parientes cercanos la pudiese redimir, y era todo lo que le quedaba. Porque sus tierras no eran sus tierras, sino que eran de su esposo, Elimelec. Ella ni siquiera tenía derecho sobre la tierra de Elimelec. Ella no tenía derecho sobre nada porque era solamente la viuda. Solamente dependíamos, hermanos, esto lo recalco para entender el contexto de Noemí, que solamente le quedaba un grano de esperanza, porque nada era de ella, no tenía nada, y solamente le quedaba un grano de esperanza que era que sus parientes la pudiesen redimir si es que querían. Y además no tenía nada que ofrecer, porque ella no tenía ni un hijo. El tema de Ruth era un tema aparte. Ella en ese momento no tenía nada que ofrecer, solamente esperar a que, en caso que la redimiesen, alguien tuviese cuidado de ella en su vejez. Todo esto se tuvo que haber pasado por la mente de Noemí cuando ya vio que su último hijo fallecía. Cuando ya se vio desamparada. Cuando ya vio que no tenía nada que ofrecer y por su mente lo único que quedó era: tengo que volver a mi tierra porque es lo único que me queda. Pero el título lo dice bien. El amor es la providencia perfecta de Dios. Dios proveyó a una nuera que la acompañase. Dios proveyó a un hombre que amase a esta mujer para poder redimirla. Dios proveyó, amados hermanos, una nueva descendencia que queda en nombre de su esposo Elimelec. Alguien, como dice acá, los versículos 13 al 16, que la pudiese cuidar, que la pudiese, que fuera su sustento, que pudiese ahora acompañarla a los tiempos de su vejez. Noemí, sin lugar a duda, no se lo esperaba. Y ahora nosotros nos preguntábamos, hermanos, viendo nuestra vida, ¿cuántas veces quizás hemos preguntado por qué? ¿Se lo ha preguntado? Cuando viene ahora la desesperanza, cuando viene el momento de tristeza, cuando vienen los momentos difíciles de la vida. Sin duda alguna, como cristianos, me incluyo también, decimos: ¿por qué, Señor? Si soy tu hijo. A pesar que la palabra nos puede repetir una y otra vez: no tengas envidia de los que están pecando, no tengas envidia de los que hacen mal, no tengas envidia de ellos, porque hay una esperanza más grande. Pero aún así nosotros acá en esta tierra miramos con ojos terrenales, miramos nuestras desgracias y nos preguntamos: Señor, ¿por qué? Si soy tu hijo. Pero hoy la palabra nos está llevando a un nuevo concepto que se ha repetido en cada sermón de esta serie: confiar en Dios. Donde le invito, amados hermanos, a no preguntar ni por qué ni para qué, que nos puede llevar a un propósito, sino que a simplemente confiar, a ciegas. Una amiga creo que definió muy bien la palabra confiar. Dijo: confiar es que nos tiremos de espalda y saber que alguien nos va a recibir. ¿Confiamos así de nuestro Dios? Sin duda alguna, preguntamos por qué. Pero, amados hermanos, hoy la palabra, una vez más, nos está demostrando que la providencia de Dios es perfecta. ¿Y por qué es perfecta? Porque Dios nos ama. ¿Qué nos dice la Escritura también? En Romanos 8:28, que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y voy a mencionar algunos pasajes, mis amados hermanos, para poder recalcar la providencia de Dios. Tenemos entonces a una Ana más adelante, que quizás se veía sin hijos, pero Dios le proveyó un hijo que después fue profeta. Tenemos a un Job, que en su historia nos ve cómo perdió absolutamente todo, porque también había un propósito más adelante de Dios. Tenemos a un José, el cual, siendo el hijo predilecto de su padre,
también lo pierde todo, también es rechazado, también es negado, también sufre como un esclavo. Pero si no hubiera un José, no hubiésemos tenido esta historia, porque todo esto desciende de una salvación que hubo de la familia de Jacob para que ellos pudieran continuar. Sin un José no tenemos esta historia. Sin una Noemí, sin una Ruth, no tenemos esta historia. Sin un David no tenemos esta historia. Porque de esta historia nació el Salvador. ¿Se da cuenta que si sacamos solamente una pieza de este rompecabezas y después no hay nada más, se nos acaba la esperanza? Sin Job, hoy día no tendríamos la esperanza de que Dios realmente nos ama y Dios realmente nos cuida. Y su providencia, sin duda alguna, se va a ver para mejor. Hoy, amados hermanos, le invito a confiar, a no preguntar el por qué. Yo creo que todos nosotros nos hemos encontrado con cada historia, con cada serie, que siempre hay una providencia, siempre hay un porqué. Y con esto voy a terminar este segundo punto. Sin un Lord Farquhar no hubiese habido una Fiona y Shrek no hubiese sido feliz. ¿Vieron Shrek, no? ¿Qué les parece la historia? Buena. Cambiemos esa historia. Sin una prueba, sin una pérdida, sin una traición, sin una negación, sin un problema, quizás usted y yo no seremos lo que Dios quiere que seamos. Dios conoce perfectamente el plan y la figura de usted que Él desea, pero Él nos está moldeando. Él está haciendo de nosotros lo que Él quiere por nuestro bien. Quizás hoy, quizás ayer nos cuestionamos, ¿por qué Dios? ¿Por qué perdí a X familiar? ¿Por qué estoy pasando este problema? ¿Por qué se me hace tan difícil, Señor? ¿Por qué me está costando? ¿Por qué, Señor, mi familia? ¿Por qué, Señor, los que me rodean? ¿Por qué mis amigos? ¿Por qué mis compañeros? ¿Por qué mis colegas? ¿Por qué? Y un gran etcétera. Pero la respuesta la encontramos hoy. Que Dios tiene algo mejor para nosotros. Quizás suene un poco de prosperidad, ¿no es así? Pero no, mis hermanos, es para que confiemos. Porque así se ve la confianza de nosotros hacia Dios, el saber de que estamos en sus manos, el saber de que Él nos guarda. Y ahora sí termino el segundo punto. Así como los apóstoles, complicados y preocupados porque la marea y la tormenta nos acechaba, pero el maestro dormía, así debemos confiar. Porque muchas veces podemos pensar que Dios no está, pero Dios está ahí, actuando en silencio. Como todo el capítulo de Ruth, como todo el libro de Ruth, Dios está en silencio. Ruth capítulo 1, de gracia. Ruth capítulo 2, Dios parecer no aparecía. Ruth capítulo 3, tampoco aparecía. ¿Dónde lo vemos? Al final del libro. Ruth capítulo 4, una nueva descendencia, una redención, un nuevo linaje que hoy nacía para darle vida al linaje que iba a dar a luz al Salvador. Y así, mis amados hermanos, terminamos esta historia. Ruth, como podemos decir, como un cuento, y vivieron felices por siempre. Colorín colorado, este cuento que va. Pero el libro de Ruth no termina aquí, no termina con este cierre de felicidad para Noemí, de felicidad para vos ni para Ruth, sino que si vemos del versículo 18 al 21, este libro termina con una genealogía. Así que lo voy a invitar a que lo leámoslo juntos para que podamos destacar algunos nombres relevantes de esta genealogía. Ruth capítulo 4, versículo 18 al 21, dice, estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Sin duda alguna le ha parecido familiar algunos nombres. Empezando por Fares. ¿Quién vino el domingo anterior? Lo vimos, ¿no? Prueba de conocimiento. Si es que estuvo atento o no. ¿Vimos a Fares o no? ¿De quién era hijo? De Judá. Judá, hijo de Jacob. Pero aquí viene lo curioso.
¿De qué más era hijo Fares? De Tamar. ¿Y Tamar era esposa de Judá? No, era nuera. Si lo quiere recopilar, le invito a ir a YouTube, a Génesis 28. Ahí nuestro hermano Felipe puede consultar para repasar esta genealogía, esta historia. Sin embargo, no solamente Fares nació de una unión, podemos decir, curiosa, fuera de la ley, sino que también vemos diferentes nombres. Vemos a Salmón, un nombre curioso porque es nuestro pescado casi nacional. Puede llamarse atún, pero no. Vemos a Salmón y vemos también que Isaí finalmente tiene por hijo a David. Y vemos a Ruth también en toda esta historia. Entonces hay 3 matrimonios o 3 uniones que dieron a luz distintos hijos. Y aquí vamos a mencionar algunas de estas familias. Como ya lo hemos repasado y también lo vimos, primeramente tenemos a Fares, que fue de la unión de Judá y Tamar, donde podemos ver de que no es una historia que podemos decir a través de la ley. No es una historia, podemos decir, bonita, de un amor, sino que es una unión que básicamente se ocasiona por la traición, por la falta de palabra y el pecado. Pero de ahí nace Fares, que ahora vemos que tiene su descendencia también, y llegamos hasta Salmón. Que Salmón quizás no estén muy familiarizados con este nombre, pero si retrocedemos a la historia al libro de Josué, Salmón se casó con una mujer cuyo nombre era Rahab. Y Rahab era una trabajadora de la noche, extranjera, de Jericó. Pero de esta unión nació Boz. Boz tenía a su padre que era Salmón, pero su madre tenía, podemos decir, una función, un trabajo que, vamos a decirlo honestamente, no es bien visto por la sociedad. Y de ahí nace Boz. Y ahora Boz se casa con otra extranjera, moabita, lo cual la ley prohibía casarse con algún moabita, unirse con ellos por su cultura, por su creencia, pero está aquí, en la genealogía. Y nos preguntamos ahora, ¿qué está ocurriendo en esta genealogía? Tenemos a Fares de una unión extraña. Tenemos a Salmón, que se casó con una extranjera y prostituta. Tenemos a Boz, que nace de esta unión entre Salmón y Rahab, y ahora también se une con esta extranjera. Pero en todas ellas, amados hermanos, vemos que hay una intención de favorecer al pueblo de Dios. Sin Rahab, el pueblo de Israel, usted lo puede ver en el libro de Josué, el pueblo de Israel no pudo haber entrado al pueblo de Jericó y vencerle, porque ella ayudó a los espías. Y sin Ruth, lo más probable es que tampoco tuviésemos a la historia que hoy se une entre Boz y Ruth, porque ella decide acompañar y ayudar a su suegra. Todo esto, mis amados hermanos, todo este preámbulo para entender estos 3 nombres que destacamos en esta genealogía, es para nosotros poder ver que Dios no mira nuestro pasado, que Dios no mira quiénes somos, sino que Dios simplemente actúa en su amor y en su misericordia. Si Dios fuera moralista, quizá hubiese rechazado a Fares, porque no venía de la unión de sus leyes. Si Dios fuera moralista, quizá no hubiese aceptado la unión entre Salmón y Rahab, porque Rahab era extranjera y además era prostituta. Si Dios fuera moralista, quizá no hubiese aceptado a Ruth dentro de la descendencia donde iban a ser el Salvador, porque era extranjera. Y sin duda alguna anteriormente no adoraba a Jehová y no estaba en relevancia con su cultura. Pero Dios no mira eso. Y Dios tampoco nos mira a nosotros. Dios no mira el pasado. Él nos mira a nosotros. Y después Él actúa. Por eso, el título nos dice que Dios da nuevos propósitos a través de su amor. Esto, mis amados hermanos, es para simplemente recordar que nuestro pasado ya fue olvidado por Dios, porque Él nos perdonó y nos sigue perdonando día a día. Pero les invito a no ser moralistas, porque sin duda alguna Dios tiene planes con personas que quizá
estén fuera de nuestra mente. Dios quizás tiene planes con personas que, sin duda alguna, quizás pasado por nuestra mente, Dios aquí no va a actuar. Porque a veces actuamos moralmente. A veces miramos las funciones, miramos los pensamientos actuales de las personas, miramos sus creencias y decimos que es difícil, que hay una obra en esas personas. Pero Dios también nos ha mirado a nosotros. Quizás muchos de nosotros anteriormente eran un ateo, no querían nada. Su pasado, amados hermanos, ahora es irrelevante, pero es importante lo que viene ahora, que Dios ya nos ha dado un nuevo propósito. Dios, como le decía, no miró el pasado de estas mujeres, de estas personas, de los errores de ellos, para considerarlo en su genealogía. Y ahora el porqué de todo esto es porque Dios desde esta genealogía ya estaba predicando el porqué de su redención. De que ahora no importaba de dónde íbamos a ser, ni nuestra nación, ni nuestros peores pecados, no iban a importar. Porque así como Dios tomó a estos hombres y a estas mujeres para ser parte del linaje del Salvador, así también desde el Salvador iba a ser amplia su salvación para hombres y mujeres tan pecadores, tan erráticos como los que le antecedían. Así como Judá, así como Salmón, así como Ruth, así como Rahab, también Dios puede salvar a personas con las mismas funciones, los mismos errores. Pero lo importante es entender que desde que Dios nos ha llamado, ya no somos los de antes. Ya no somos igual de pecadores que antes. Ya no estamos con los mismos deseos que antes. Ya no estamos ahora tan inclinados al mal como lo tenemos que estar ahora. Es un llamado de atención, amados hermanos, de que ahora debemos mirar con los ojos de Cristo, con una nueva intención, con los ojos con los que Dios nos ha mirado. Mirarnos a nosotros mismos, perdonados. Mirarnos entre nosotros como Dios nos ha perdonado. Porque Dios da nuevos propósitos a través de su amor. Esto simplemente, amados hermanos, es para recordar el amor de Dios hacia nuestras vidas. Muchas veces nuestro pasado puede que nos aqueje, puede que nos entristezca, pero Dios da nuevos propósitos. Puede que lleguen más personas a la iglesia y lo deseamos fervientemente con pasados que quizás sean moralmente cuestionables. Pero hoy Dios nos está advirtiendo que Él es el que da nuevo propósito, que es Él el que da y el que hace nueva nuestras vidas. Terminemos entonces, amados hermanos, con distintas reflexiones. Primeramente tenemos que este libro no solamente nos muestra el amor de Ruth a Noemí, ni el amor de Booz hacia Ruth, sino que también vemos el amor de Dios hacia nosotros. Dios entonces nos ha expresado su amor redimiéndonos. ¿De qué? De la esclavitud que nosotros teníamos al pecado. Dios nos ha perdonado y ha olvidado y ha hecho nueva nuestras vidas. Entonces ahora nosotros debemos confiar en nuestro Dios. Y ese es el desafío que tenemos hoy. Confiar plenamente en los planes de Dios. Confiar en el amor de Dios. Confiar en el sacrificio de nuestro Señor y confiar en su perdón. Saber, amados hermanos, que aunque le fallemos, aunque nosotros día tras día le neguemos con nuestros actos, Él nos perdona. Y a pesar de nuestras grandes dificultades y nuestras tristezas, debemos saber que Dios sí está a nuestro lado. Quizá invisible, quizás dormido, quizás no le vemos ni por fe, pero hoy el llamado y el desafío es a confiar, porque en la alegría y en la tristeza, en lo más alto y en lo más bajo de nuestra vida, Dios está, porque hoy usted ha escuchado una historia de amor que se sigue escribiendo para su vida y para mi vida, porque Dios es amor. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, cuántas gracias le damos, Señor Eterno, porque